Hola, mi querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión, la cual estoy haciendo desde Culiacán, Sinaloa, México, esperando que todos estén mega bendecidos en esta semana de Navidad, esperando que todos estén pasando un mega bendecido inicio de semana. Ya 2 días más y estamos en Navidad, festejando, pues sabemos que Cristo no nació el mero 24 de diciembre, pero bueno, la tradición se ha hecho así y como cristianos pues seguimos esa tradición, ¿verdad? Eh, Se dice en los grandes exégetas de la palabra, los estudiosos, los sabios, que probablemente él nació como por el tiempo de abril o marzo más o menos, que es la época en la que él nació, pero no está descifrado con exactitud todavía. Pero pues todo el mundo lo hacemos en esta fecha, que es lo importante, festejar el nacimiento de nuestro Señor, pero también el nacimiento de nuestro Señor en nuestro corazón. Y por ello tenemos que tener fe en Él y siempre creer que Él siempre está en nuestra ayuda. Porque como hoy le he titulado a este devocional que quiero compartir con ustedes, las consecuencias de la incredulidad. Sabemos que su pueblo del Señor, el pueblo de Israel, tuvo que pasar por serias consecuencias, por incrédulos, sí, pero bueno, la Biblia nos enseña a través del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos hace ver algo que el día de hoy todos y cada uno de nosotros, una cosa que nadie en el Viejo Testamento la tenía, que era solo un sueño entre ellos el tenerlo, y que nosotros el día de hoy gozamos de ese privilegio. ¿Y cuál es? Tener al Espíritu Santo en nosotros. Dios ha hecho de nosotros su casa. Por eso no debemos de ser incrédulos en Él. Yo entiendo que a veces las pruebas, las tribulaciones, los problemas, a veces nuestras pruebas son muy fuertes. Sí, yo las paso, como todos las pasamos. Pero en vez de ver el problema, como decía alguien, en vez de ver la construcción, vamos a ver al constructor, al creador de la obra, a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Fijarnos en Él para no sufrir las consecuencias de la incredulidad como lo pasó el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 2, en el versículo del 14 y 15, donde Él nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos, hasta que se acabó toda la generación de los hombres incrédulos. Eso le pasó al pueblo de Israel. En medio, del campamento. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo a unos pasos de entrar a la tierra prometida cuando salieron ellos de Egipto,
después del Mar Rojo, estuvieron a unos pasos ya de entrar a la tierra prometida, pero por incrédulos y por rebeldes, el Señor dentro de su ira, porque la incredulidad, la desobediencia y el dudar de Él es un gran pecado que se puede cometer en contra de nuestro Dios. Lo ofendes en lo más profundo de su corazón y Él reacciona con ira. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento también. Y dice aquí en Deuteronomio, a el pueblo lo mandó de nuevo a que vagaran estando a un paso, los mandó de nuevo a que vagaran 40 años en el desierto hasta que se acabó esa generación y los que entraron era la nueva generación. Por eso dice Deuteronomio, y también la mano de Jehová vino sobre ellos, ¿para qué? Para destruirlos por incrédulos, por rebeldes, hasta que se acabó toda la generación que salieron de Egipto. Toda la generación de los hombres de en medio del campamento. Aquí hay un ejemplo del lenguaje más fuerte en toda la Biblia respecto a la incredulidad. Fíjate bien. Tú puedes decir, pero eso no es el lenguaje de gracia, de la gracia. Dios no trata la incredulidad con esa severidad hoy. Lo podrás decir, pero no es así. La Biblia dice hoy, bajo la gracia que, y esto lo puedes checar en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde la palabra de Dios nos enseña y nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, de los que le buscan, perdón. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí tienes. El pecado, porque es pecado, como te decía al principio, el no creer al Señor, el no creer en lo que Él nos promete. El pecado de incredulidad no puede ser aislado a un solo asunto en nuestras vidas. No. Se derrama sobre todo, manchando y contaminando cada detalle de nuestro caminar. Sí, como una tinta que se te cae en una tela blanca, se va extendiendo, ¿verdad? Así es ese pecado. Israel no solo se limitaba a dudar de la capacidad de Dios, no. Él no nada más dudaban de la capacidad de Dios para matar a sus enemigos. Su duda tuvo un efecto secundario sobre su confianza por provisión diaria cuando los mandó al desierto. ¿Y qué vamos a comer? Pues aquí no hay nada. No creyeron que les iba a estar sustentando como el día de hoy. Muchos de los cristianos del día de hoy dicen, pues es que no tengo qué comer.
Dice su palabra que se alimenta a los pajaritos, que ellos no cultivan, no cosechan, no siembran, les da de comer diario. ¿Contimas a ti? Por eso su duda tuvo un efecto secundario sobre su confianza por provisión diaria. Dudaron de la capacidad de Dios para proteger a sus hijos. También dudaron de si es que Él le gustaría a la tierra prometida, dudaron de si es que Él realmente los iba a guiar hasta la tierra prometida. Ya estaban a unos pasos, pero por su incredulidad se fueron a vagar 40 años hasta que el Señor los desechó. Dudaron de la capacidad de Dios para proteger a sus hijos. Dudaron de que si Él era capaz de llevarlos hasta la tierra prometida. Y hasta dudaron de sí, hasta dudaron de Él, de que si estaba con ellos, realmente estará con nosotros. Por eso Dios les dijo, y esto lo puedes checar en Deuteronomio capítulo 1, versículo 40 y 42, donde les dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: vosotros volveos e id al desierto. Como te decía, ya estaban a un paso de la tierra prometida, pero Él les dijo: ustedes vuélvanse a ir al desierto, pues no estoy entre ustedes, para que se les quite, como diciendo, por incrédulos. Esto lo puedes checar en Deuteronomio. Ahí viene toda la historia en el capítulo 1. Si tenemos, queridos hermanos y hermanas, si tenemos incredulidad en un área de nuestras vidas, se extiende a cada área de nuestra vida, contaminando todo nuestro corazón. Podemos confiar en Dios en algunos asuntos, tales como creer que nos salva por la fe, que es todopoderoso, que su Espíritu habita en nosotros. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Pero confiamos en Él por nuestro futuro. ¿Realmente confiamos en Él por nuestro futuro? ¿Creemos en Él por provisión de salud y finanzas y para darnos la victoria sobre el pecado? ¿Estamos seguros o tenemos esa duda? ¿O no creemos que en eso nos puede ayudar? Porque sí creemos que pues tenemos el Espíritu Santo y que Él nos salva por fe y que Dios pues podemos confiar en Él en algunos asuntos, pero confiamos en Él por nuestro futuro. Creemos en Él por provisión de salud y finanzas y para darnos la victoria sobre el pecado. Confiamos en Él. Déjame decirte que la incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Sí, presumir
es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Eso es una arrogancia que dice: yo conozco el camino, y actúa por su propia cuenta. Aquí hay aún otro pecado que Israel cometió en su incredulidad. ¿Cuál fue? Cuando Dios les mandó que regresaran al desierto, ellos no quisieron obedecer. Ellos, en vez de eso, entró la desobediencia. Pero ellos, en vez de eso, fueron a Moisés y le dijeron: de acuerdo, pecamos, pero ya lo tenemos resuelto. Estamos listos para obedecer el mandamiento de Dios de subir en contra del enemigo. Y tomaron el asunto en sus propias manos, no en las de Dios. Ese fue otro pecado que muchos de los cristianos el día de hoy se comete, el de la presunción, que creen que que ellos son los que tienen el control, como el pueblo de Israel, pero no es así. Déjame decirte que muchos incrédulos cometen un trágico error. Sí, esto es claro. Muchos cristianos hoy incrédulos cometen un trágico error. ¿Cuál? Pues cuando ellos fallan en un asunto de fe, se vuelven a la carne. Sí, hacen lo que creen que deben de hacer y que deberían de haber hecho, pero solo proceden en su propia sabiduría y capacidad, que no les sirve para nada. La fe siempre se resiste a actuar en temor y espera que Dios obre, no tú. Te lo repito, la fe siempre se resiste a actuar como tú quieres, no. La fe se resiste a actuar en temor y espera que Dios obre. Esa es la fe. La fe nunca está dispuesta a hacer que algo suceda adelantándose a Dios. No, nunca. Nunca está ni estará dispuesta a hacer que algo suceda adelantándose a Dios. Cuando falta la fe, entonces es un asunto que se vuelve a la carne. Haces lo que crees que está bien hecho, pero no te funciona. La fe siempre se resiste a actuar en temor y espera que Dios obre, porque la fe nunca está dispuesta a hacer que algo suceda adelantándose a Dios. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas
desde Culiacán, Sinaloa, México. Esperando que tengan una feliz y hermosa Navidad en coinonía con nuestro Dios y con su apreciable familia. Disfrútenla. Es el cumpleaños de nuestro Señor. Que Dios me los bendiga. Cuídense.